Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta maravillosa charla que vamos a tener en esta tarde nublosa, nublada, no sé cómo se dice, nublada, nublosa, variando parcial no es, lo podemos ver atrás, la ciudad de Santiago. Estoy dando este contexto de dónde estamos porque tenemos un gran invitado y un privilegio de que esté con nosotros acompañándonos eh, a una distancia larga, pero muy cercana en cultura y muy cercana también en el corazón. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo querido diseñador destacado, Ariel Rojo, desde México. Querido Ariel, un gusto poder saludarte desde acá de Santiago de Chile. Mi querido Manuel, al contrario, estoy muy feliz de tener esta cercanía con ustedes, de tener esta oportunidad de que compartamos hoy. Y estamos lejos, de hecho yo estoy en una zona remota, en la Ciudad de México, no estoy ahora en la Ciudad de México, y las personas que están escuchando, porque me quiero disculpar por no ponerme en video, pero de esa manera vemos un poquito mejor de los dos. Si no se escucharía muy cortado. Listo, no te preocupes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación desde la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Bueno, esto va a ser una charla, digamos, de amigos, nos conocemos hace años, nunca se ha cortado el nexo, y como buena charla de amigos vamos a hacer una charla informal, pero también muy focalizado a lo que estamos viviendo hoy, que es un fenómeno mundial, que es la pandemia del COVID-19, y queremos tener esta charla contigo para enfocarlo desde un punto de vista de lo que es el aporte del diseño, precisamente para esta pandemia, ¿no? Si nos remontamos hace algunos años, tal vez, la introducción del mundo del diseño en los aspectos sanitarios, si bien lo sabíamos, y no era tal vez tan evidente, ¿no? Tal vez el diseño transitaba en otros elementos que eran más perceptibles para nuestro diario vivir, pero hoy, tal vez más que nunca, el diseño disponible hacia lo sanitario está más presente. Estoy excluyendo el caso de algunos países que siempre han estado presentes, ¿no? Como el caso de Suecia. Suecia ha enfocado su industria del diseño hacia lo sanitario, desde, no sé, desde la silla tradicional, ¿cómo se llama? La silla, esta silla para personas con capacidades distintas, ¿no? A hacer una silla autovalente, y varias otras cosas más que no quiero profundizar. Entonces me gustaría saber, de tu caso, Ariel, que nos contaras un poco tu experiencia desde el diseño para las personas que no te conocen. De hecho, aquí yo tengo un diseño que es tuyo, ¿sí? El famoso cerdito. Cuéntanos primero la génesis del diseño de este cerdito, qué es lo que es, para no yo dar mayores visos de que esto lo pueda decir completamente yo, y de ahí nos pasamos a lo que es el diseño al servicio de lo sanitario. Bien, gracias Manuel. Bueno, la historia es, un día me ocurrió, estaba hojeando una revista y pareciera que esta historia que les voy a contar demerita el hacer del diseñador, porque pareciera que no hay tanto rigor ni tanta metodología, y es todo lo contrario, lo hay, pero en el caso del cerdo, estaba en el baño, como la caricatura, hojeando una revista, vi un anuncio de una alcancía, de un zoo, y 2 páginas después, un anuncio de una institución de gobierno que movía la energía, tenía el fuego borrador como el que tiene la cola de kilo, como cola de cochino que tiene. Y en esas dos dieron pauta a que era Eureka. Y de ahí me fui a diseñar, porque este trabajo de aquella época, yo creo que ya tiene más de 10 años, posiblemente 12, eh, hacía muchas cosas a través del diseño para enviar mensajes. Creo que el diseño es servir como conductor
conductor y funciones. Ya llegaremos entonces a del diseño de sanitario, pero entonces yo estaba en una etapa en donde también estaba cubriendo algunos valores, algunas preocupaciones que tenía. En ese entonces era el ahorro energético, así como otros diseños donde planteado el uso del combustible, de los combustibles, del petróleo, en fin. Entonces salió. Y ahora que mencionas el diseño, más a lo que nosotros estamos acostumbrados, menos en México, que ha sido más, cuando se habla de diseño, no es tanto un diseño social, no es tanto un diseño funcional, ya que el diseño es algo un poco más decorativo. Nos damos cuenta que el diseño comprende muchos otros sectores y atiende a otras necesidades. Y sin embargo, yo creo que el diseño es algo, un ejercicio muy similar a la comida y a la música, ya que componemos y ponemos ya sea las notas en diferentes posiciones y en diferentes tiempos, o ponemos los ingredientes como jitomate o carne en diferentes cortes y en diferentes proporciones y en diferentes mezclas. Es decir, son ejercicios muy similares, pero con ingredientes diferentes. Pero el contexto, tanto en el diseño como en la música, como en la cocina, en este caso la cocina, será un buen ejemplo para lo que está ocurriendo hoy en día con el diseño también. Y a esto me refiero que cuando uno está en una época de bonanza y si eres chef, pues puedes hacer lo que tú quieras de comer y darte el lujo de hacer un postre brutalmente elaborado, ¿no? Pero cuando hay hambre, que hacer que rinda la comida. Y esa destreza la tiene que tener un buen chef. O sea, un buen chef, o simplemente no, un chef, ¿no? Olvídense decir bueno o malo. Un chef es reaccionar de acuerdo a la necesidad. También hago una comparación con un dentista. Vamos a poner, voy a hacer la caricatura, se la viven blanqueando dientes, qué bueno, a todos nos encantan las sonrisas blancas, pero si llega un paciente con una muela podrida y hay que sacarla, tiene que ser capaz de sacar esa muela, ¿cierto? Si no, no es dentista, será un técnico que blanquea dientes y ya está bien. Lo que ha pasado, la situación que estamos viendo, ha revelado muchas cosas. Y yo veo en el año de diseño que hay mucho dentista que blanquea dientes, pero que al momento de ser necesario sacar la muela, no, ¿dónde están? Y perdón que haga esto de una manera tan fuerte, pero creo que estos foros son para reflexionar y profundizar temas importantes. Y, y si bien se vale en una estás ahí, la pruebas, hay un cerdo con una cola de cochino, que sí está preocupado por un tema, pero no es otra cosa más que un mensaje. Cuando llega la hora de la verdad, de actuar, tenemos capaces de sacar esa muela podrida, no de blanquear dientes. Y, y yo, al menos en nuestro medio, no digo que no la hay, claro que hay muchos amigos, muchos colegas que están colaborando y están trabajando alrededor del COVID y de temas sociales, pero hablo de un 1%. Y sin embargo hay otro 99% que puedo tener una hipótesis, o es apatía o es falta de capacidad, y en cualquiera de las dos es bastante grave, ¿no? Ariel, Eso es. yo voy a hacer, para las personas que nos están viendo, voy a compartir pantalla y quiero que, tú no sé si tú tienes capacidad de ver lo que estamos mostrando, si no yo te voy a ir preguntando. ¿Tienes capacidad de ver lo que estoy mostrando, no? Que estoy en este momento en tu Instagram. Ahorita no, estoy ¿No? viendo, solo tendrías que compartir la Perfecto. pantalla y sí lo vi cuando hicimos una prueba. Sí, ya la compartí. No sé si la estás viendo. A lo mejor se tarda la señal. Pero si no la estás viendo, para las personas que nos están viendo, te la puedo describir y así podemos ir avanzando. Cuéntame, ¿hay una pieza
¿sí? Que tú dices. Creo que se desconectó Manuel, pero esperémoslo. Ah, ahí está. Se cayó la señal, está la señal un poco Sí. inestable también, creo. Entonces lo que estaba diciendo es que voy a compartir pantalla para que las personas nos vayan viendo y yo voy a ir describiendo si es que tú no lo puedes ver. Hay una pieza que es una especie de Y que tenía una finalidad especial, perdón. Esa finalidad especial tú me la relataste en algún momento porque para nosotros fue de mucho interés porque aquí hubo una fiebre incomprensible cuando se liberaron los planos del MIT para generar respiradores artificiales, por realizar esos respiradores acá. Yo te voy a decir mi opinión personal, yo fui bastante escéptico sobre la capacidad no solamente de la construcción de ese ventilador cuando se liberaron los planos, sino que también la capacidad multidisciplinar que había detrás para poder conjugarla y poder realizar esos respiradores, que había que colocarlo en acción, y segundo, la capacidad técnica de testeo que tenía que tener esto, puesto que los ventiladores tienen un aparataje mucho más complejo y la medicina tiene también cierta sensibilidad sobre el manejo de los respiradores, porque hay personas que tienen que ser capacitadas para manejar un respirador artificial, y la otra cuestión sobre ciertos elementos tecnológicos que estaban disponibles para que el respirador pudiera atender a la capacidad de oxígeno que tenía que exhalar y la capacidad de oxígeno que un paciente debe tener. Eso es lo primero. Entonces, en base a eso, te cuento mi opinión personal, no, yo por lo menos fui bastante escéptico de que nosotros tuviéramos que ingresar a esa carrera. Sin embargo, cuando me contacté contigo vi que tú estabas buscando una alternativa que no era construir un respirador, pero sí optimizar un respirador a través de un ejercicio muy simple que era esta pieza que es tiene similitud a una Y. Me gustaría que nos comentaras a todos cómo nació, para qué sirve, cuál es su finalidad, el rendimiento eventualmente que tiene a partir del relato que nos vas a hacer ahora. Claro que sí, Manuel. Pues mira, para comenzar, esta pieza es una pieza que se usó por primera vez en la Guerra del Golfo, en Irak. Eh, esta pieza lo que hace se llama splitter y separa de la salida del respirador, en lugar de ir a un solo paciente, va a dos pacientes. Cabe mencionar que no es lo óptimo. Lo óptimo es que en un respirador solamente tengas un paciente. Sin embargo, en una emergencia como en la guerra de Irak, cuando tenían pacientes que si no los conectaban se morían, se dieron cuenta que podían salvar vidas y en lugar de salvar una sola vida, salvaron dos vidas. Eh, Haciendo el ejemplo exagerado, es hacer una traqueotomía con una pluma Bic. Es decir, no es lo recomendable, pero si hay una emergencia, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, como muchos otros países de América Latina y del mundo, aquí en México teníamos como 3,000, por decirlo así, por decir una cantidad aproximada, teníamos solamente 3,000 o menos respiradores en todos los hospitales de México, es decir, nada. Eh, Esta pieza automáticamente podía multiplicar por dos esta cantidad para usuarios, es decir, es una pieza muy chiquita que podría tener un gran potencial. Y yo creo que también nuestro acercamiento fue en base a nuestras capacidades. Cada quien lucha esta batalla desde trinchera. Nosotros somos diseñadores de objetos, no ingenieros, aunque hemos hecho electrónica y estamos participando ahora en otro tipo de cosas, pero comencé con esta pieza por la invitación de un amigo arquitecto que se llama Juan Carlos Baumgartner. Él, sabiendo que yo tengo impresoras 3D en mi oficina, me pidió imprimir una pieza diseñado a estas sillas. Cuando me mandan, observo que tiene muchas áreas de oportunidad. La pieza tenía algunos puntos donde se rompía, así que la rediseñamos, se testeó. Por ahí tú estabas presentando una imagen conectadas las piezas en el equipo, se testearon en el Instituto Nacional de Nutrición en México y fueron validadas.
Entonces, a partir de eso, la comunidad Maker, dirigida por Claudia Berenbaum, en México, se sumó y al día de hoy lleva más de 3.600 aproximadamente piezas impresas que ya se entregaron a hospitales, mientras que la compañía Mave, que es una compañía mexicana de equipo electrónicos para casa, como microondas, refrigeradores, ellos ya fabricaron un molde de inyección y están produciendo 5.000 piezas diarias, porque obviamente estas piezas las usan y se desechan por contagios o por cualquier problema. Pero mientras tanto, dimos la oportunidad en lo que se hacía el molde de plástico, porque era de inyección, que son tiempos muy largos, pudimos ir suministrando estas piezas a los hospitales, salvando, pues espero, me gustaría pensar que ya salvamos algunas vidas. Perfecto. Y cuéntame, cuando esto ustedes lo testearon, ¿no? Así es. Lo testeamos en el Instituto de Nutrición de la Ciudad de México. ¿Y cómo fue la respuesta, no del rendimiento de la pieza, sino cómo fue la respuesta y la reacción de los servicios médicos y de todos los funcionarios que están encargados de esto? Pues yo creo que la respuesta parecida, no tuve tan como las personas de la nación, por lo que he compartido con ellos. Fue una respuesta muy similar a la pluma Bic que les mencionaba. Imagínate que te acercas con de una pluma Bic y les dices, oigan, esto les va a hacer una traqueotomía y otro no es como se debe de hacer, en fin, ¿no? Pero cuando empezaron a ver que ya no tenían respiradores o que ya no iban a tener respiradores, dijeron, perfecto, hagamos las pruebas. Obviamente el sector es un sector muy exigente, con estándares de calidad de materiales brutalmente exigentes, que para poder certificar y lanzar al mercado una pieza a grado médico, tienes que pasar por muchas pruebas y muchos estándares. Sin embargo, en una cuestión de emergencia, pues aquí decimos en México que lo que sea es bueno y ha ayudado, ¿no? Y también hacemos estas comparaciones con una época tan fantástica en la que estamos viviendo, porque las máscaras que ahora, que será otro tema que ahorita platicamos, que estamos fabricando en impresión 3D y ahora haremos en termoformado, pues son máscaras un poco más avanzadas que las que hay en 1920, cuando además hubo millones de muertos por una epidemia parecida. Entonces estamos viviendo un momento en la historia como humanos donde tienes un alcance tecnológico en el escritorio de tu oficina, ¿no? Una, una impresora 3D, pides materiales y filtros por Amazon y ensamblas, y si tienes una router casera 3D también puedes imprimir un circuito grabándolo. O sea, puedes hacer un producto en tu casa. Eso también ha ayudado mucho en esta época. Y yo creo que eso, como algo, como un precedente, va a potencializar la dinámica maker, la dinámica de creación del ser humano. Si ya venía potencializada y muy acelerada, creo que esto catapulta esa capacidad de creación. Yo estoy convencido de eso, ya lo verán. ¡Qué optimista! ¡Qué bueno! Qué bueno escuchar una visión optimista desde una distancia, desde los hechos, porque es difícil tomar distancia de lo que se ve y de lo que se vive diariamente. No es fácil tratar de proyectar hacia el futuro y tomar distancia sobre hechos tan dramáticos que estamos viendo para poder tener una visión, digamos que no solamente optimista, sino que del otro lado de la realidad, porque no es que no sea real, hay una visión desde el otro lado de la realidad que no podemos ver por lo frondoso que está el bosque, tratar de individualizar una especie de un árbol en el frondoso bosque en el que estamos habitando hoy, donde todo se ve igual, donde todo tiene un mismo color,
es bastante difícil. Así que me alegro que haya alguien que vea un árbol y no vea completamente el bosque. Pues sí, creo que eso es algo que nos da a veces el hecho de ser diseñadores, de poder prospectar. Finalmente nosotros trabajamos con los futuros, es decir, cuando contratan a un diseñador para hacer algo, no es para que deje el local igual, sino para que haga un local, para que proyecte para cómo va a ser, ¿no? Un local, una ciudad o un producto. Entonces creo que es parte del ejercicio de un diseñador, eh, tener esta visión de prospectiva, de hacia dónde van en base, ya sea una población, una situación, una sociedad, en base al contexto que estamos viviendo presente. Querido amigo, cuéntame ahora sobre estas máscaras que comenzaste también a visualizar, a diseñar, a intervenir, a reproyectar. Cuéntame sobre eso, para qué sirven, cuál es su finalidad, de qué manera podrían aportar, por qué hay unas diferencias entre unos y otros, cuál fue el proceso para cambiar desde una hacia la otra. Tenía que ver con patrones de ergonomía, de rendimiento, de capacidad de respirar, eficiencia en el oxígeno. Cuéntanos sobre eso porque, para que la gente sepa. Claro que sí, querido Manuel. Pues bueno, primero, como quien esté familiarizado con el proceso de diseño, pues lo primero que te puedo decir por qué hay diferencias es porque hay versiones, porque nosotros comenzamos después de hacer el splitter y ya cuando la gente lo empezó a imprimir, esta asociación me dijo, me pidió hacer algo con respecto a las máscaras. Ustedes saben que hay unas máscaras de buceo que se han estado utilizando, que funcionan muy bien, sobre todo para la respiración asistida no invasiva en pacientes e incluso para el uso del personal médico. También les instalan un filtro y con eso es una manera de protegerse para evitar contagio. Usos de las máscaras de buceo. Entonces, partiendo de en mi vida había hecho una máscara, quise hacer una máscara para respiración asistida no invasiva, es decir, en lugar de que te metan un tubo, eh, la máscara tiene cierto sello que puede soportar una presión atmosférica un poquito mayor de la que nosotros tenemos en el cuarto, de tal manera que, de acuerdo a la presión con la que viene el oxígeno, tú puedes controlar que el pulmón al momento de exhalar, no se desinfla, así, ¿no? Eh, Creo que la imagen más cruda y correcta que he visto de un pulmón colapsado es como cuando se desinfla un globo y el globo está caliente y se queda pegado. Eso es lo que le pasa a un pulmón con deficiencia respiratoria, cuando a un paciente con deficiencia pulmonar. Si tú estás respirando y al momento de exhalar, eh, tu pulmón está tan débil, se colapsa y se queda ahí, y cuando la gente muere. Entonces, lo que hace esta máscara no invasiva mantiene una presión atmosférica mayor, el, el, el paciente puede respirar y al momento de exhalar se va por otro conducto a una válvula que se llama válvula PIP, que también modificamos. Esa válvula ahorita les cuento, pero nosotros retomamos una que subió alguien del MIT en Thingiverse y la adaptamos solamente a dos cosas, dos modificaciones, un resorte y dentro de la entrada de todo el equipo que estamos usando. Y esa válvula funciona para regular la presión de salida, la cantidad de aire, para que no se desinfle tu pulmón. Entonces comenzamos a hacer diferentes accesorios y después de la válvula, pues un filtro que también se conecta a la máscara. Este filtro era por todo pensando en que iba a haber o hay o habrá desabasto porque existen filtros y existen máscaras. Y no sabes cuánta gente me escribía y me decía, pues ya existe la de Decathlon. Y yo sí, y ya existen otros 100,000 diseños de sillas. Sin embargo, las de Decathlon aquí en México ya no las consigues porque están agotadas. Entonces, no nos podríamos dar el lujo de no tener una opción. Entonces, partiendo de esta reflexión de no
no quedar con una opción, diseñamos una pieza orientada a la comunidad maker con la que estábamos trabajando. Es decir, impresión 3D que parte de un plano de la cama de impresión, por eso casi todas son planas, y un corte de acrílico en láser, que casi todos los Fab Lab donde tienen una impresora 3D tienes una cortadora láser. Y a partir de ahí desarrollamos estas piezas. Y estas máscaras han ido evolucionando justo en el sello de la pieza. Todo es pensando, pues todo está pensado con materiales muy accesibles, es decir, la impresión 3D, el acrílico, el sello es un sello de ventana, es una espuma con un autoadherible que se utiliza en la industria de la construcción. Entonces, tú la colocas, sella bastante bien y cuando cambias de paciente puedes lavar la piel y la que es la goma la quitas, la remueves y le pones una nueva y listo, ya está, porque es así no resiste la esterilización. Y cuéntame esto, ¿has tenido oportunidad ya de testearlo o están caminos a? Esta foto que estás enseñando, que le pusimos la 1, que era un paciente, eh, ya estamos entregando, ya se entregaron 45, en estos días se entregan otros 45, 50 piezas a un hospital. Ya en ese hospital las validaron y entonces empezarán a utilizarlas con pacientes. Y a partir de esa experiencia, diseñé otra que es termoformada, que también está por ahí en la página. La 1 es una sola cabina, ojos, nariz y boca. Y esto en un paciente está bien, porque si tú al momento de exhalar empañas un poco el acrílico, no afecta absolutamente nada. Finalmente el paciente está viendo el techo y no pasa nada, ¿no? Pero para un doctor sí. Entonces, ahora hicimos una pieza termoformada que va a estar dividida en dos cámaras, tanto nariz como boca en una cámara y los ojos en otra. Y también tiene que ser una versión muy económica. Esa está hasta arriba, mi querido Manuel. Eh, eh, Ah, perfecto. Esta que está acá. ah, sí, hay un detalle, pero bueno, sí, sí, sí es esa. Sí, porque creo que no hay otra más. Sí. Pero bueno, ahí se ve lo transparente del termoformado y para conectar a las mangueras, ahí sí es por un tema de precisión. Si es una pieza impresa en 3D, bueno, es una pieza mucho más chica, que de tal forma que reducimos mucho las horas de impresión de hacer todo el cuerpo impreso en 3D. Cuéntame una cosa, querido amigo. Hasta ahora hemos hablado de los procesos del diseño, en este caso, de cómo eficientizan el actuar médico, ¿no? La eficiencia disponible del diseño para mejorar los rendimientos en relación a las respuestas que deben tener un determinado instrumento, entendiendo que instrumento es aquel que media entre uno y otro, pero al final de cuentas para los médicos, ¿no? Porque ellos son los que ven los resultados para mantener en vida. Pero ¿cómo te haces cargo del usuario en este caso? Ahí ya no te entendí muy bien la Te lo- te pregunta. lo- te lo- me fui al carajo con esto. No te lo, te lo digo. O sea, mira, tú haces la máscara y dices, mira, voy a testearla, el médico dice, sí, está funcionando, la máquina ingresa al aire, sale el aire por el otro lado, hasta ahí todo bien. Pero yo me imagino que el que se la tiene que poner, que al final de cuentas es el paciente, ¿cómo te haces cargo tú para que, por ejemplo, no le dañe la nariz, que no le quede marca en la parte superior de la frente? Es decir, la ergonomía, por decirlo de alguna manera, y la usabilidad y la funcionalidad respecto del paciente. Mira, esta última que estamos haciendo de termoformado, yo hice una prueba en 3D y le dejé un hoyo nada más para yo ver y me la puse todo el día. Y es una manera de probar muy básica, muy de primera mano, porque también entendamos que esto que estamos diseñando es como diseñar en guerra, ¿no? O sea, no Sí. tenemos el brief, no tenemos el presupuesto, no tenemos, o sea, no tenemos muchas cosas.
Sin embargo, no podemos quedarnos paralizados y no hacer. Entonces, vamos haciendo las cosas y de una manera muy honesta, tengo que decirlo así, con muchas suposiciones y con una intuición, sí, claro, un bagaje de experiencia de tal vez 20, 30 años, pero haciendo otras cosas, o sea, tenemos que ir adivinando algunas cosas y otras son por pruebas y por eso han ido modificando y ves toda esta colección de máscaras porque han ido evolucionando en base a los comentarios de los doctores y ahora estas primeras que entregamos, estas 90, seguramente el proceso no ha acabado, pues, seguimos trabajando y seguiremos haciendo la versión 4 de la máscara o la versión 5, que tendrán ya considerados la retroalimentación de los pacientes, sin duda alguna. Perfecto. Querido amigo, voy a transferirte ya algunas preguntas que están llegándome. La gente debe estar viendo porque me está viendo a mí, porque estoy mirando el celular, no es porque esté hablando con nadie en especial. Estoy hablando con Rodrigo. A propósito, le envío un cariño a Rodrigo Moya, el presidente del Centro de Alumnos de Diseño de Productos, que me está transfiriendo a través de WhatsApp las preguntas de ustedes, para poder hacerlo a propósito más eficiente. Entonces tengo la primera pregunta para que la podamos conversar y tú también la puedas describir. Dice, ¿cuánta gente trabaja en los proyectos de las máscaras y si tú consideras que esto es necesariamente un trabajo multidisciplinar? Sí, es un trabajo multidisciplinario. Yo creo que cada día eh, vamos viendo que el trabajo multidisciplinario simplemente da potencial. O sea, es un tema de matemáticas. Cuando mezclas, es como una combinación, como un seguro de combinaciones. Cuando tienes dos números de rueditas, pues tienes hasta 99, ¿no? Y 00, tienes 100. Y la otra tienes 1000 y así vas sumando las combinaciones. En el diseño es lo mismo. Si trabajas con un ingeniero, que ahora estoy haciendo otras cosas, con un ingeniero ya tu potencial de acción se expande, ¿no? Nunca, nunca se va, es todo lo contrario. En la comunidad maker de impresores hay alrededor de 150 personas o 200 personas con las que hemos colaborado. No todos necesariamente han impreso, unos han hecho caretas, estas caretas con un acrílico, un acetato, eh, para protección de frontal, por decirlo Sí, así. sí. Muchos hitters y otros han hecho otras cosas, ¿no? O sea, la asociación realmente tiene muchos otros proyectos, entonces, son 300 personas alrededor que han estado trabajando en diferentes proyectos de la asociación. ¿Y cómo se coordinan? Pues principalmente lo ha coordinado Derenbaum, ahí el mérito es suyo, es una persona muy capaz, muy motivada. Eh, Esta asociación TOM México, principalmente fuera de COVID, lo que ha hecho es que a través de estas tecnologías de impresión 3D y rapid prototyping y makers, ayudan a personas que tienen discapacidades motrices, ¿no? Entonces imprimen prótesis, muletas, otras cosas, y fue a partir de la liga que tienen ellos ya incluso con algunos hospitales, en fin, más en el medio con el que llegó nuestro trabajo a la gente, ¿no? Pero la verdad es que el mérito, el aplauso se lo debe de llevar esta Claudia en ese sentido. Y, Por otro lado, cabe mencionar, perdón. no, 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 adelante, adelante, perdón. No, que cabe mencionar que todo esto que estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo sin fines de lucro. Es decir, pusimos en nuestra página, en nuestro Instagram, en la bio está el link donde pueden descargar todos los archivos que hemos diseñado para que los puedas reproducir. La única regla es que sea sin fin de lucro. Están registrados a nuestro nombre precisamente para proteger eso, es decir, que no, al rato no haya una persona que esté vendiendo las caretas y haciendo alguna cosa indebida, ¿no? Abusando de. Pero si la imprimes para donarla, si la imprimes para tu familia, si la imprimes para ayudar, puedes reproducirla sin ningún problema. Dime si estoy bien en el proceso que voy a describir. Diseño, producción, testeo, rediseño, diseño final, distribución.
¿cuál de toda esta cadena, si es que te la dije bien, porque es meramente intuitivo lo que te estoy diciendo, es la parte más difícil para llegar a la concreción final de la entrega? Pues mira, yo creo que a quien no sabe hacer las cosas, siempre lo que no sabes hacer va a ser lo más complicado. Para mí, en lo personal, el trabajo de la distribución y logística que ha tenido esta asociación me ha parecido brutal, brutal. La gente a mí por el Instagram me ha buscado y me pregunta, oye, en el hospital de Tapachula se están quedando sin equipo, ¿qué podemos hacer? Y yo los redirijo, porque si yo intentara hacer eso me volvería loco. Entonces, creo que en un momento de tanta histeria, de tanta gente que necesita, tantos mensajes que ha de recibir esta persona al día, yo creo que esa es la labor más difícil. La nuestra como diseñadores, pues es nuestro día a día. Estamos participando en un diseño de un tema nuevo, donde además estoy aprendiendo, tengo que decirlo, y tengo que decir que las primeras propuestas fueron a partir de un desconocimiento total y me he ido profundizando en el tema, pero, pero yo creo que nuestro trabajo es el menos difícil. Por eso cuestiono tanto que de repente en el gremio, sin no aplaudirle a las excepciones que he estado viendo de otros colegas que han hecho mucho, pero el otro 99% digo, si no es tan difícil, ¿por qué no estamos haciendo más cosas? ¿No? ¿Por qué no estamos aportando más? ¿O será que no hemos visualizado, no hemos mencionado la epidemia, el momento que estamos viviendo? Ariel, tengo otra pregunta aquí que me acaba de llegar. Te dice, ¿cuál crees que puede ser el rol del diseño después de esta pandemia? Como lo decía hace rato, el diseño es como la comida. También nos toca preparar un festín y disfrutar y bailar y beber, porque también para eso es el diseño, para disfrutar. Lo que creo en general y más allá del diseño, yo creo que, a ver, antes de ser diseñadores somos ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que el deber del ciudadano es, tendremos que ser más conscientes y más sensibles a todo lo que rodea a todas nuestras acciones, tanto con el medio ambiente, que ahora con la pandemia hemos cómo se ha limpiado el planeta. O sea, todos los que decíamos que es irreversible, pues ya vimos que si tomamos ciertas medidas podríamos recuperar nuestro planeta eh, de una manera rápida, ¿no? Y de hecho siento más estrictos en algunas cosas. O sea, si de repente va a ser utópico, pero si de repente es, olvídense del petróleo y energías limpias, etcétera. O sea, la capacidad regenerativa de nuestro planeta, de la naturaleza, es impresionante. Entonces, tendríamos que ser mucho más sensibles en base a eso. Creo que el diseño sí va a cambiar en orientarse a ver otras áreas de oportunidad, como tú bien lo decías, en otros países como Suecia o como Finlandia, están muy avanzados en un tema médico, en Alemania también, en fin, en otros lugares. Yo creo que aquí lo que yo he descubierto a título personal es que a mí me cuesta lo mismo diseñar una vajilla que un splitter. Y si colaboro con un ingeniero, podría hacer algo más. Y además generaremos más valor al producto y además más bienestar a la sociedad. Entonces creo que es a título personal, porque creo que todo diseño es válido, a título personal creo que es un salto evolutivo en mi persona. Yo era niño, yo me dedicaba a diseñar electrónica. Tú conoces un poco la historia, mi querido Sí, Manuel. sí. Y ahora que he estado encerrado, a través de cursos de YouTube, me, me, me actualicé, a veces diseñar electrónica y estos circuitos. Entonces, por eso ahora estoy trabajando con este amigo ingeniero. Entonces Ajá. estoy también como recapitulando muchos pins que tenía regados en mi vida y me estoy como armando, como estoy armando mucho como un rompecabezas que tenía ahí disperso que por descuido me estoy dando cuenta que podemos generar productos, objetos de mayor valor. Más allá de hablar de dinero y economía, que sí es importante hablar de economía porque
será otro tema y otra secuela de esta epidemia. También tenemos que pensar en generar valor eh, sin erosionar nuestro planeta, sin otras cosas, pero sí en generar valor. Pero como te decía, también generar un mayor valor o repercusión social y de nuestra hacia nuestra sociedad. Tengo otra pregunta, pero la voy a contextualizar un poco. Si acabas de decir que este mundo va a cambiar sin duda y que vamos a tener que tener un fenómeno de adaptabilidad de parte del diseño y obviamente quienes lo ejecutan, que son los diseñadores, ¿no? Entonces, ¿qué debiera tener o qué recomendación podríamos darle a un estudiante de diseño? Estoy interpretando una pregunta, que está saliendo de la carrera. ¿Cuál debiera ser ese rol? ¿Debiera estar en lo mismo que hemos visto hasta esta pandemia o debiera cambiar? Parece obvio que debiera cambiar, pero ¿hacia dónde crees tú que debiera cambiar? Mira, el mundo todo el tiempo está cambiando y a veces cambia más lento y a veces cambia más rápido. Este, si tuviera la respuesta para decirles hacia dónde vamos, no sería diseñador, sería presidente. Bueno, ojalá. Pero yo creo que justo la juventud, la que un joven, es ese distanciamiento de la generación que está arriba de ellos y ver los errores que nosotros tenemos, ver los errores, y esta se lo digo a aquella persona que hizo la pregunta, por favor vean los errores, no me doy cuenta para que no los repitan. Yo creo que es así como va evolucionando una sociedad. Y en general es procurar hacer el bien. O sea, yo creo que eso le ha dado en la torre a este planeta. El egoísmo y todos estos valores como tan voraces, yo creo que es momento de tener un cambio, un switch. Entonces ya no es más allá del diseño, es que tus actos, lo que vayas a diseñar, sea buena onda, ¿sabes? Mi papá siempre me había dicho eso. A este mundo le falta buen hondismo, le falta buena vibra, buena onda, eh, no querer quitarle al que tiene al lado, no aborazarse, no querer aprovechar y ver cuánto puedes ganar, aunque el otro pierda, ¿no? Mejor cuánto podemos ganar. Entonces, más allá de la evolución del diseño, que sí la hay, hasta tecnológicamente y filosóficamente, etcétera, creo que debe de haber una evolución de la sociedad y paralelamente a esa evolución de la sociedad, entonces el diseñador responderá. Entonces yo creo que lo que hay que tener, donde hay que tener la antena parada y donde tenemos que poner nuestro ojo es cómo va a evolucionar nuestra sociedad. Entonces, en base a eso, ¿cómo vamos a diseñar o cómo deberíamos de diseñar? Querido amigo, un par de preguntas más. Mira, tú, no sé si con querer o sin querer, eso lo podrás aclarar tú. ¿Has intervenido o has hecho diseño para el espacio público? Cuéntame cómo llegaste allí y cuéntame qué importancia tiene para ti la intervención del diseño en el espacio público. Uf, bueno, es uno de mis temas favoritos. Mi primer acercamiento al espacio público fue cuando estudiaba diseño industrial. En 1998, el gobierno de la Ciudad de México lanza una convocatoria para un concurso para hacer el proyecto de diseño para la remodelación de nuestro Zócalo, que es la plaza más importante del país. Sí. Eh, Encabezados por un querido amigo y maestro de esa época, que se llama Ernesto Betancourt. Él era nuestro tutor. Eh, Hicimos un equipo, mis amigos de entonces y de ahora, grandes y queridos amigos, eh, de arquitectos, y a mí me invitan como el bicho raro de diseño. Para Entonces, variar. hacemos el concurso, hacemos el diseño, y además lo ganamos, ¿no? A mí me toca hacer la parte de mobiliario urbano. Entonces, desde ahí me encantó, me fascinó el tema. Eh, Tal vez no de manera consciente, pero sí intuitiva, pe- percibí que el espacio público, si tu espacio público estaba bien, era decente, algo pasaría. Lo digo así, lo dejo como muy eh, embarrado, porque ahora con esta otra experiencia de espacios públicos ya
Profundizamos. Detallaré en el tema. Profundizamos, sí, se me fue. Pero, pero desde ahí y después había una empresa muy grande en México que se llamaba Eumex de mobiliario urbano. Hice proyectos de vinculación todavía estando en la universidad, pero pues eso te estoy hablando de 1998, o sea, pues 2000, ¿qué? 98, 2008, 22 años, ¿no? Uy, cómo se pasa el tiempo. Y desde ahí se pasa de volada, ¿no? Desde ahí siempre hice una cosita, dos cositas. Como diseñador experimenté en muchas áreas, en cerámica, en fachadas, en interiores, casi no hice interiores, pero sí producto. Y, y después empecé mobiliario urbano, hace como 15 años más o menos. eh, Hubo un proyecto del circuito interior en la Ciudad de México, que es una avenida que le da, es un círculo, por decirlo así, es una avenida perimetral de la ciudad, donde se reutilizaban los bajopuentes, la parte de tránsito, que a veces estaban abandonados o bardeados y ocurrían todo tipo de cosas. El gobierno retomó esos espacios y entonces los volvió locales comerciales o pistas para patinar o en fin, ¿no? Hubo una recuperación de ese espacio urbano y me comisionaron diseñar el mobiliario de eso. Y a partir de ahí empecé como a tener mayor inercia y mayor atención hacia el mobiliario urbano. Después, en el 2010, se remodela de la República del Momento Rebolón. Me invitan a Andrés Miediterán, que estaba llevando parte de este proyecto, para diseñar también el mobiliario urbano de esta plaza y de este monumento, conmemorando los 100 años de la Revolución en México. Y aparte de ahí dije, tengo que poner una compañía de mobiliario urbano, fundo MX, y ahora tengo una compañía además de la firma de diseño, tengo una compañía de mobiliario urbano, en donde ahora hacemos, bueno, ya productos de concreto, de acero, de fundición, en fin, ¿no? Y ya con esta inercia nos buscaron las personas de Veracruz. Nuestro primer proyecto grande fueron 4 kilómetros de malecón en Veracruz, en Boca del Río, en una avenida completamente abandonada, peligrosa, oscura, sin vida y donde habían arrancones de coches y venta de droga. Una Los delicia del lugar. ingredientes ya estaba el mar, una delicia del lugar, ya estaba el mar, ya estaba la banqueta, ya había uno que otro mueble, ya había todo, lo que diseñamos ya había todo, pero era espantoso. Cuando hicimos el proyecto, que también cabe mencionar, lo hicimos con las arquitectas del municipio, digamos que nosotros hicimos como la parte look and feel y todo esto, pero buena parte del proyecto fue de manera interna con el municipio, la parte más técnica, digamos como la obra inducida y todo esto, y la traza general. Eh, Hizo el proyecto y cambió 180 grados la dinámica y la vida del lugar. No solamente quedó muy bonito, sino que la gente pasó a salir a hacer ejercicio, se volvió seguro. El lugar, hacia 5 cuadras atrás, tuvo plusvalía, es el lugar de mayor plusvalía de toda la ciudad. Hay una cohesión social importante porque va gente muy humilde y gente de mucho dinero y conviven en las expos, porque además hay exposiciones al aire libre, conviven y entonces hay una interacción, una aglutinación social más interesante, en fin, o sea, fíjense lo importante, ¿no? El arreglo de una banqueta bien diseñado trae todos estos beneficios sociales en una ciudad. Y fue un éxito y entonces se siguió este proyecto hacia la ciudad hermana, que es el puerto de Veracruz, pero están pegadas, y entonces se convirtió en un proyecto de 10 kilómetros de largo. Y a partir de ahí, bueno, hemos hecho otras intervenciones y otros proyectos. También colaboramos con un amigo, Luis Enrique de Grupo Arqueda, en un malecón también en Acapulco. Ahí también tuvimos oportunidad de diseñar el mobiliario. En fin, te das cuenta que en estos proyectos ha sido un cambio 180 grados. También el de Acapulco, la venta de droga estaba abandonado, había puro cadáver de embarcaciones y ahora es ya de esa zona, ¿no?
yo parte de mi trabajo lo he enfocado porque, bueno, es lo que aprendí a hacer, me gusta hacerlo, pero también tiene esta repercusión, esta trascendencia que, bueno, a título personal me llena de orgullo, ¿no? Sin ir a... Y sí, bueno, eso es todo, amigo. Eso es todo, amigos. Oye, Ariel, y vamos a tratar de desmenuzar. Por ejemplo, el mobiliario urbano que tenemos a la vista ahí es tremendamente escultórico. No me cabe duda de que es funcional, pero es muy escultórico. A mí me dio la primera impresión cuando lo vi que tenía algo de las esculturas de Brancusi o algo cercano a lo de Jan Arp. Me llevé también una tremenda sorpresa cuando vi que eran de concreto. La pregunta es, Sí. ¿este concreto es un concreto que tiene algún revestimiento, como algún barniz, o es el concreto crudo, digamos? Es un concreto polimérico que si significa no otra cosa más que es el concreto con una carga de ciertos componentes y resinas poliméricas. Ajá. Y se hacen principalmente estas piezas con un brazo robótico KUKA para mantener una calidad superficial que es la que alcanzas a ver ahí. Eh, con, es decir, cuando tú ves las piezas hechas, me encanta porque también hay unos animales por ahí y los Sí, niños lo vamos a se la mostrar. viven sobando esas piezas, ¿no? Aquí están. Entonces, digo, ahí están. Y es fantástico este control superficial que se logra con este tipo de herramientas. En el caso de los animales, de hecho es un tributo a un escultor de los años 60 en México que se llamaba Alberto Pérez Soria. Él Ah, diseñó sí. unas esculturas similares que se encontraban en los parques donde yo jugaba de niño. Yo cabía en uno de esos osos, ¿no? Entonces, en una fiesta, conozco al hijo del escultor, me empieza a platicar la historia, me platica el drama de la historia, porque resulta que el papá había diseñado las piezas, el gobierno las tomó, nunca le dio reconocimiento, le robaron el diseño y nunca vio un peso de eso. Así que le dije en esa fiesta Muy que yo iba a hacer latinoamericano. una línea, perdón, Muy latinoamericano eso. muy latinoamericano. O sea, es una historia que creo que ya muchos se las han contado. Sí. Y le dije que iba a hacer una línea que me permitiera hacer una línea de tributo a su papá. Sí tiene bastantes diferencias por un tema hasta legal de poder yo tener los derechos Derecho. legales sobre las piezas y poderlas, que no nos pasara lo mismo que le pasó al papá, pero le daríamos y le damos una comisión ahora a la madre, porque el papá ya falleció, Alberto Pérez Soria falleció. Cada pieza que vendemos le damos una comisión a la esposa. Entonces, retomando el tema, esta frase que decía mi papá es, en el mundo falta buen hondismo, ¿no? El hacer las cosas está bien, pero es muy importante por qué las hacemos y con qué intención las hacemos. Querido amigo, y con esto yo creo que vamos a ir finalizando ya. Estas piezas estaban pensadas para ser antivandálicas. Lo digo por una cuestión sin querer demasiado ahondar en el tema de las tradiciones culturales, pero en Chile en general el mobiliario público o los espacios públicos no son muy cuidados. Vaya a saber uno por qué, ahí tendríamos que tratar de indagar sobre la antropología de los espacios ciudadanos de las urbes. No son muy cuidados, la verdad. Y a mí lo que me llama la atención es que aquí, por ejemplo, en el mobiliario público que se hace, no toman en cuenta una variable que cualquier diseñador debiera tomar, que es el comportamiento de quién lo va a usar o incluso del impacto que va a tener en un lugar de aquel que no lo va a usar, como por ejemplo si van a ser objeto de vandalismo o no, generalmente por rayados, si se pueden limpiar fácil o no, etcétera, etcétera. En el caso de México, ¿cómo sucedió esto? Pues mira, yo creo que tanto Chile como México es muy similar en muchas cosas. Yo una de mis preocupaciones al principio de estos animales decía es que si los pintan, bueno, pues ya los acabaremos pintando con pintura de aceite y ahí acaba la historia. Y la verdad Yeah. es que
que yo sepa, no ha habido ni uno solo vandalizado. Porque la gente adopta, o sea, cuando hay belleza, la gente lo adopta. Y también cuando hacía hace 20 años estos proyectos de vinculación con esta compañía muy importante que se llama EUMEX, les voy a platicar una historia de mobiliario urbano que para mí fue reveladora. Las paradas de autobús en México, cuando yo era niño, eran unas paradas muy racionales, Sí, hechas, diseñadas por Pedro Ramírez Vázquez. Eran unas estructuras de puro PTR que cuando eran nuevas estaban muy bonitas, pero para cuando yo ya era niño ya habían pasado otros 20 años y estaban todas oxidadas, podridas, horribles, ¿no? Entonces llega una compañía para cambiar todas estas paradas de autobús, los cambian con piezas de acero inoxidable, policarbonato y vidrio, porque eran anuncios para que se pudiera pagar la misma pieza, ¿no? Bueno, justo cuando colocaron estos anuncios, coincidió con que en México se estrenó la película de Star Wars Episodio 1. Y en todos una buena parte de estos anuncios estaban los pósters del episodio 1, con lo que la gente llegaba a rompía el vidrio, robaba el póster. ¿Me explico? claro. Entonces, bajo esa lógica, la gente decía, híjole, diseñar mobiliario urbano de vidrio, pues qué riesgo, siempre pongámosle púas, ¿no? Mejor. Pero la verdad es que no es cierto, porque 20 años después, ahora ya no hay un anuncio de Star Wars. Ahora en esos mismos anuncios hay pantallas, a veces meten tenis, a veces meten cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, la gente ya se acostumbró. Entonces hablamos de estos choques culturales, de este choque eh, cuando la gente no está acostumbrada a esta belleza, a esta calidad, responde, a veces bien, a veces mal. Pero yo soy de la creencia que siempre hay que apostar por poner lo mejor que puedas poner en el espacio público. El espacio público debiera de ser el lugar más elegante de cualquier sociedad, ¿no? Y lo ves Totalmente. en las estaciones de metro de Rusia, ¿no? Son palacios. Bueno, yo Sí, creo que, y eso, esa elegancia, y voy a citar a mi querido amigo Federico Sánchez, ¿no? Ese es el saber elegir, no sí, es este concepto erróneo que tenemos de la elegancia del bien de lo vestir, caro. nada más. No, 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 no. De la saber elección, de tener una elección correcta. Entonces, si tu espacio público es elegante, es porque está elegido correctamente, está seleccionado correctamente. Querido amigo, se nos pasó una hora volando. Nos quedaron un montón de inquietudes. Yo lo único que espero es que, a ver, esto, sé que estamos hablándole a un montón de gente, pero lo voy a decir igual. Lo único que espero es que esto pase luego para verte, para darte un abrazo, para darte un beso. Y lo segundo es que ojalá podamos tenerte otra vez en Chile para precisamente hablar de esto. A mí, yo creo que, además de lo sanitario, yo creo que lamentablemente se va a diluir en algún momento cuando todo esto pase, pero también para hablar del espacio público, del aporte del diseño en el espacio público, tal cual como tú bien lo acabas de decir, debería ser el espacio más elegante, pero también el espacio más cuidado por todos, donde todos tendríamos que tener empatía, no solamente por lo que está allí, sino que los diseñadores debieran aportar también la empatía con los usuarios, que a veces también falta, porque los diseñadores, no todos, pero muchos de ellos todavía siguen afincados al término de la modernidad, donde la modernidad de manera implacable se colocaba frente a ti, sobre ti, donde la domesticación de la naturaleza era mucho más que eso, era el sometimiento de la naturaleza, cuestión que ahora no es posible, ya tenemos claro que no es posible. Y, Tenemos y que la convivir. domesticación del ser humano. Uy, si nos vamos a esa, tendríamos para hablar en otra sesión sobre la domesticación del ser humano. Hay algunos que tendríamos que volver a meterlo dentro de una jaula. Eh, pero, pero no sé. Pero ese es tema de la antropología, de la sociología y de otro tipo de disciplinas, ¿no? A mí lo que me interesa, por lo menos, es que este maravilloso apronte que tú has tenido con el espacio público, con estos objetos maravillosos que le otorgan vida, pero también son bastante lúdicos y que también logres encalzar esto con la historia, la identidad de un país, que es una cuestión que nosotros no debiéramos dejar de lado, deberíamos investigar, indagar sobre quiénes estuvieron antes que nosotros, si podemos rescatarlos, beneficiarlos, y no solamente beneficiarlos, sino que rendirles un homenaje en vida, tratando de prolongar
su propia vida, su propia existencia. Los seres humanos dejan cosas y allí está su existencia. La existencia vital de cada ser humano no está solamente en sus hijos, sino que también el legado que es capaz de darle a la comunidad. Y a veces no solamente es material, sino que también a veces es inmaterial. Todas esas cosas yo creo que tenemos que tratar en algún momento de acercarlas, querido amigo, para volver a tenerte acá en Chile y para que toda esta cantidad de verborrea que me ha salido del alma, porque te tengo cerca, pero también lejos, sea posible en algún momento. Muchas gracias, mi querido Manuel. Pues yo encantado, voy desinfectando mis maletas y apenas pase esto estaremos por allá. Bueno, te mando un abrazo gigante, cuídense mucho, seguimos en contacto por interno y a ver si también podemos seguir colaborándonos como generosamente, debo decir, Ariel lo ha hecho con la Escuela de Diseño, liberándonos de un montón de cosas que está diseñando para que nosotros también podamos utilizarlas y en beneficio de la comunidad. Le doy las gracias a todos y a todas por habernos seguido en esta transmisión. A la gente que participó en la producción del CREA, a Rodrigo Moya del Centro de Alumnos, que también participó, están todos en bambalinas, a Erika, Francisco, y a ustedes por habernos acompañado. Me salió como de programa de televisión esto, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Ya, un abrazo grande a todas y a todos y cuídense mucho. Gracias, Ariel, de nuevo, querido amigo. Gracias por haberte conectado desde México con 1 hora de diferencia. Muchas gracias a todos. De verdad que disfruté mucho esta charla y encantado de repetirla cuantas veces quieran. Muchos abrazos a todos. Qué generoso. Bye. Muchas gracias a todos. Un bye. Chao.